La misión integral ha surgido como un pensamiento evangélico, crítico, en el siglo XX y el siglo XXI, lo que va del siglo XXI. Sabemos todos que el siglo XX fue el siglo de expansión del cristianismo por la acción misionera protestante. Es el gran siglo en que la misión protestante viene a ser, surge y crece y se extiende por el mundo. Pero no hay que olvidar que antes de que apareciera el protestantismo, había también misión y la iglesia creció y se extendió por el mundo. Y siempre tenemos que preguntarnos cómo fue eso y qué significa para nosotros hoy. En América Latina vimos en el ámbito universitario un tremendo interés en el Evangelio. Y tratando de responder a eso, tuvimos publicaciones, tuvimos reuniones especiales, en fin, surgió lo que se llama Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Una persona que jugó un papel muy importante en ello fue John Stott. Stott, gran predicador británico, era al mismo tiempo un evangelista y un pastor anglicano. Y eso se vio especialmente funcionar en América Latina. Cuando Stott vino por primera vez a América Latina, él ya había tenido contacto con universitarios y profesionales latinoamericanos en Inglaterra, en su iglesia, que queda en el centro de la ciudad de Londres. Y en sus conversaciones él se dio cuenta que la inquietud de los latinoamericanos era la cuestión social. Y él era sensible a esa cuestión social. Entonces, tuvimos en Stott a una persona que combinaba su postura evangélica innegable en términos de el contenido de la fe y la voluntad de evangelizar, pero al mismo tiempo que era sensible y era autocrítico donde fuese necesario. Y eso es lo que nos ayudó mucho. Antes de su primera visita a Latinoamérica, él ya había conversado con muchos de nosotros y había visto qué inquietud que nos causaba la cuestión del evangelio integral. Con el paso del tiempo sucedió algo que yo digo que era providencial. El evangelista Billy Graham de Estados Unidos, que era un típico evangelista norteamericano con sus corbatas de todo color y sus chistes. Sin embargo, cayó en relación y bajo la influencia de Stott. Eso creo yo que fue providencial. El Señor proveyó que así fuese. Y entonces, cuando quiso darle alcance mundial a su vocación evangelística, Graham tuvo que aceptar, por ejemplo, a los pentecostales. Él no era de mucha simpatía con los pentecostales, pero hombre, si estás
pensando en la misión en el mundo hoy en día, ¿cómo vas a dejar de lado los pentecostales? Y se abrió Graham a eso. Me acuerdo que hubo una discusión sobre Oral Roberts, si lo iba a invitar o no. Yo había llegado a conocer el movimiento en 1969. En 1969 se realizó un congreso de evangelización en Bogotá, Colombia, y a mí me pidieron presentar el tema de la responsabilidad social de la Iglesia. Y mientras me preparaba, fui viendo que era pertinente, que era importante hablar del asunto, porque había cierta hostilidad. Los evangélicos no nos preocupábamos de la cuestión social, nos preocupábamos del evangelio. Entonces, yo encontré, estudiando la epístola a los romanos, que en la epístola a los romanos, por un lado, están las verdades del evangelio, que Pablo expone con una claridad tremenda y que para nosotros los evangélicos han significado mucho porque han sido el redescubrimiento de verdades que la Iglesia Católica había abandonado. Y entonces, claro, aquello dio lugar a un movimiento en otras partes del mundo también. A algunos europeos les resulta difícil aceptar, ¿no?, a los demás en pie de igualdad. Pero resulta que si estamos agradecidos al Señor por lo que va pasando, vamos a encontrar evangelistas en África, en Asia, en América Latina, y que son gente con todas estas inquietudes sociales. Así que esa es la manera en que se fue forjando el tema de la misión integral. Entonces, hubo un congreso mundial de evangelización organizado por Billy Graham en Berlín, y a ese fueron invitados evangelistas de diferentes partes, y ahí es donde se pudo ver el avance del evangelio, pero también los desafíos, lo difícil. Yo podría decir esto, que la epístola a los romanos la vemos nosotros como la epístola sistemática que presenta las verdades de nuestra fe, ¿no? Es como si Pablo hubiese dicho, hay que escribir un librito de teología para exponer los principios del Evangelio. Pero cuando lees el capítulo 1 y el capítulo 15 de Romanos, te das cuenta que no era así. Te das cuenta que fue descubriéndose de nuevo que ese mensaje de la Reforma, que tanto había significado en los años de la Reforma, tenía una dimensión social innegable, y que la epístola a los romanos era precisamente la epístola en la cual se podía ver eso. Y a mí me parece que en los capítulos 1 y 15 de Romanos encontramos la referencia de Pablo, que tiene esperanzas de ir a Jerusalén y de llevar consigo, porque está llevando consigo una ofrenda que los creyentes de Macedonia y Acaya, dice el texto de Romanos, Macedonia, por ejemplo, en Filipos, habían reunido para sus hermanos pobres
en otras partes, en Jerusalén más específicamente. Así que de allí en adelante hemos tratado de ver esas dos dimensiones claves. En un país católico como es España hoy, por ejemplo, claro, cuando se piensa en catolicismo, se piensa un poco en lo que decían los que escuchaban a Jesús Nazareno, que sabemos que había nacido en Belén, pero que le decían el Nazareno. Y decían, de Nazaret puede venir algo bueno. Y nosotros decimos, de la Iglesia Católica puede venir algo bueno. Y entonces vamos descubriendo que es una historia compleja y que ha habido 20 siglos, 21 siglos de avance de la Iglesia, en los cuales ha sido muy importante lo que es el contenido de la epístola a los romanos. Pero también es muy importante esa dimensión social que redescubrimos cuando en el siglo XIX y en el XX y en lo que va del XXI empezó a expandirse el mensaje de la Reforma por el mundo. Creo yo que necesitamos, especialmente los evangélicos, pensar de nuevo en lo significativo que es esto y en el hecho de que nos va a tocar, así como a los creyentes en Roma, recordar que la compasión y la conciencia social son parte del Evangelio. Tienen que ver con las verdades centrales del Evangelio. Y que una epístola como Romanos, nada menos, tanto en el comienzo como en el fin de la epístola y en lo que Pablo dice, muestra esa sensibilidad. Por un lado, a la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la Iglesia y hay que cuidar de la pureza, de que sea completa la exposición de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo está esa dimensión social que no podemos olvidar y que hemos repensado mucho en las iglesias alrededor del mundo y nosotros en particular en España y en América Latina. Bueno, una anécdota puede ilustrar bien lo que me preguntas, ¿no? En mis años que trabajé con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, iba a reuniones internacionales y nos veíamos con estudiantes creyentes de África, de Asia, de América Latina, de Europa. Y entonces los latinoamericanos éramos los que hablábamos más de la cuestión social, porque a partir de la Revolución Cubana, en 1979, nuestro continente se volvió un continente movido. Y entonces decían los otros, estos latinoamericanos, Escobar, Padilla, Arana, siempre hablando de la cuestión social. Y entre los que era un defensor de la ortodoxia tremendo, estaba el obispo David Gitari, de Kenia. Un día, yendo a una reunión internacional, me encuentro con el obispo en el aeropuerto, llegando, esperando nuestro equipaje. Y entonces se me acerca y me dice, Samuel, ahora que soy obispo,
comprendo bien por qué ustedes ponían tanto énfasis en la cuestión social. Porque si uno tiene que servir a un pueblo donde hay ricos y pobres, la iglesia tiene que olvidarse de quedarse en el territorio de los ricos, y no olvidarse de los pobres, y de que es importante tomar en cuenta esa dimensión social. Me dio una alegría tremenda ver que este hombre, al entrar a la práctica del ministerio en una posición de tanta responsabilidad como un obispo, había redescubierto la dimensión social del Evangelio.